En toda empresa, los números hablan por sí solos. En AmCham Panamá también. Una cámara binacional, la más grande del país, con Estados Unidos como su principal socio comercial. Oportunidad de conectar con más de 400 empresas miembro. Más de 20 industrias y sectores empresariales representados. 11 comités sectoriales reunidos permanentemente. 23 AmChams en América Latina y el Caribe, 3 programas de responsabilidad social empresarial, más de 90 webinars, eventos y actividades en el año. Como empresa americana, es para nosotros de gran impacto pertenecer a AmCham, ya que compartimos la misma misión estratégica de promover el libre comercio y la ética empresarial. AmCham Panamá ofrece una cantidad de beneficios a sus empresas asociadas, de las cuales se puede destacar la posibilidad de contar con asesoría y conocimiento con causa de cómo se operan las relaciones dentro del país. AmCham es una organización excelente. Nos permite ganar exposición y establecer redes de contacto importantes y duraderas. Sin dudarlo, recomendamos a otras empresas a que formen parte de AmCham. Disfrute de todos estos beneficios y conéctese con un mundo de oportunidades para su negocio. Buenos días a todos y todas. El día de hoy, desde el Comité de Educación de AmCham, tenemos el gran placer de contar el día de hoy con un panel de lujo. Por ende, mi introducción será bastante breve para poder aprovechar el tiempo al máximo. Vamos a abordar con el apoyo de un aliado extraordinario en la Universidad de Harrisburg, un tema sumamente relevante para todas nuestras organizaciones el día de hoy, que es el desafío que tenemos para potenciar el uso de datos en las empresas latinoamericanas, en este caso. En este mismo orden, estaremos contando con las presentaciones y las experiencias de René Van Hort, gerente general de la empresa GBM en Panamá, Glenn John, que es asesor regional y líder de innovación de KPMG, y de la Universidad de Harrisburg, Katiana Gómez, Andre, y nuestro moderador el día de hoy, que será Kevin Huggins, igualmente de la Universidad de Harrisburg. Así que sin más preámbulo, le paso la batuta y la palabra a Kevin. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Algunos de ustedes se dirán a sí mismos, ese señor no parece a Piera. Desafortunadamente, ella tuvo un desastre en su familia. Aunque preferiría que ella estuviera hoy aquí con nosotros, Piera tiene su enfoque exactamente en lo correcto, su familia. Entonces, les pido que la mantenga a ella y a su familia en sus pensamientos y en sus oraciones. Una buena noticia es que ella estará con nosotros en eventos futuros. Y por hoy tenemos un grupo impresionante de panelistas que hablarán sobre un tema importante: los datos y su capacidad para transformar una organización cuando se aprovechen adecuadamente. Para comenzar, permíteme brindarles un contexto de nuestras discusiones de hoy. Me da un segundo. Y voy a compartir mi pantalla. Me imagino que pueden ver. Sí, sí quieres. Sí. Ok, perfecto. Ok. Entonces, sin duda, todos hemos oído hablar del impresionante potencial que se obtiene al recompilar, manipular y analizar datos para tomar decisiones. Las organizaciones que hacen esto bien tienen una ventaja competitiva increíble. Sin embargo, probablemente también estén conscientes de la realidad.
Obtener esta ventaja prometida a partir de los datos es difícil de alcanzar. Es posible que algunos de ustedes hayan oído hablar de intentos fallidos. Es posible que algunos de ustedes hayan estado involucrados en proyectos de análisis de datos que simplemente no produjeron los beneficios esperados. Probablemente hay otros que se preguntan cómo puede empezar a cambiar la cultura en su organización para permitirle apreciar plenamente la promesa de los datos. A menudo en la universidad aprendemos el proceso de resolución de problemas que nos da una estructura para enfrentarlos. Si bien existen muchas variaciones en estos procesos de resolución de problemas, normalmente el primer paso es el siguiente: entender el problema. Hoy es nuestro objetivo. Esperamos que todos comprenden mejor los desafíos que enfrentan las empresas y organizaciones cuando se esfuerzan para lograr los beneficios de la promesa de los datos. Y con eso le paso la palabra a René. Gracias, Kevin. Gracias por la introducción. Saludos a todos, ¿cómo están? A ver, quisiera darle mi contexto del tema de, y hay muchas palabras o frases o terminologías para referirte a esto, pero al final es analítica aplicado a algún dominio, algún tema. Varios aquí tenemos 20, 30 años en esta industria. Glenn, que mi amigo me acompaña también, hemos compartido esta industria por muchos años. Y yo recuerdo, este tema de analytics siempre ha existido. Además, el término en aquellos entonces era business intelligence. Y yo también recuerdo en aquel entonces que había esta percepción de que para poder hacer business intelligence tú tenías que tener una capacidad de inversión importante. Y la gran preocupación era la tecnología. O sea, si yo podía tener esta gran máquina con este gran storage y comprar estas licencias que eran caras y hacer lo que se llamaba en ese tiempo business intelligence, el gran stopper era la inversión que había que hacer en tecnología, y había muy pocas empresas, y nuevamente estoy hablando de los tiempos previos a Internet, hace mucho tiempo. Entonces, y eso usaban los bancos, los gobiernos, y era algo muy exclusivo, por decirlo así, porque tenías que hacer inversiones en toda la plataforma de tecnología. Tenías que tener servidores, tenías que tener almacenamiento, las licencias de estas tecnologías, tenías que ir a compañías como IBM, Oracle, más adelante Microsoft, y poder ponerlas a andar. Y el gran stop era tecnología. Les cuento eso porque esto para nada es la realidad. Yo creo que la tecnología cuesta literalmente cero. O sea, todas estas tecnologías están disponibles en Internet. Los idiomas son totalmente abiertos, idiomas como R, como Python, todo lo que es el manejo de datos, la extracción de datos, todo esto está disponible en Internet. Sí tienen costos por consumo, pero son costos totalmente menores. Pero lo interesante es que nos hemos dado cuenta en el camino que los retos se han mantenido. Y el reto no es la tecnología. El reto es, yo lo resumo en dos áreas: información y gente. Entonces, cuando hablamos de analítica o de business intelligence, que se conocía antes, o inclusive las capas más adelante, que es las cosas de machine learning y artificial intelligence, uno de los retos es la información y la data. Y ya sea que estemos hablando de dominios como, no sé, meteorología o el clima, donde tienes que tener mucha información, o estemos hablando de la industria financiera, que estemos hablando de información de seguros, de préstamos, o cualquier industria, el tema de tener buena data es importante. Y es muy frecuente que eso no se encuentra. Cuando nosotros trabajamos en clientes, mucho del trabajo inicial es entender qué data tiene, y se inician trabajos de limpieza de data, de organizar la data,
Y eso no es tecnología, eso es entender qué data tienes, qué no tienes, y la que tienes hay que limpiarla, o hay veces que data es calculada y hay que convertirla a data final para poder analizarla. Entonces, yo creo que ese es un gran reto que siempre ha existido y que está ahí cuando entramos en un proyecto de analítica. Y el otro es gente, y más que gente es talento. Pero aquí lo interesante y lo bonito de este campo, que es, yo siempre digo que Analytics es el cruce del dominio de Data Science con un dominio. O sea, y en ambos casos es difícil conseguir el talento. Entonces, un Data Scientist sabe la metodología de cómo extraer data, cómo manipularla, cómo limpiarla, cómo hacer todo el tema técnico de la data, pero él no sabe de weather, o él no sabe de finanzas, o no sabe de seguro, o no sabe de impuestos gubernamentales. Ahí tú necesitas el otro experto, ¿ok? Y créame que muchas veces el reto está en ese experto, y no quiero, he tenido varias historias donde dentro de una misma organización la definición de la rentabilidad de un producto es diferente. Y la organización tiene que tomar la decisión, oye, ¿cómo vas a definir la rentabilidad de una póliza, de una cartera de autos? ¿O cómo vas a definir la rentabilidad no sé, de un mercado para un producto de préstamos en un banco? Y créanme que continuamente no existía esa definición. Entonces, en estos proyectos las instituciones tienen que comenzar a tomar decisiones fundamentales que antes no eran necesarias. Pero si tú vas a tener una sola vista analítica de rentabilidad de un producto, tiene que haber una sola versión. Entonces, tú terminas conversando con las organizaciones, regresando a esas definiciones básicas. Entonces, yo diría, y en resumidas, para no extenderme, yo creo que el reto de la ciencia de datos se resume en dos cosas, en información y en talento. Y dentro del talento tienes esas dos áreas que es importante. Es tener en la mesa el subject matter expert del dominio, y a veces no es él, es que la organización o la que define es cómo se lee esa información estén presentes, todo lo que tienen que estar presentes y comiencen a tomar decisiones. Entonces el tema de dominio. Y necesitas talento de data science que no es muy común en el mercado también. Ese es otro tema de conseguir estas personas también son limitadas. Entonces, resumida, yo quiero cerrar con eso. It's not about technology, it's about information and people. Muchas gracias, René. Gracias por compartir estas palabras. Y con eso yo voy a pasar la palabra a Glenn. Muchas gracias, Kevin. René, como siempre, un gusto compartir el escenario virtual contigo. Mucho respeto y gracias por la introducción, porque curiosamente mi presentación de hoy es hacer un fast forward de 5 a 10 años para mostrar la relevancia que tiene la data hoy en día y por qué es tan importante fortalecer la capacidad de analizar, pero también de potencializar mucho más la data que tenemos y prepararnos para lo que viene. Entonces voy a darle un vistazo de tecnología que ya están disponibles o están en una etapa bastante avanzada, y espero que eso puede contribuir a la discusión que vamos a tener previamente. Así que, y de nuevo quiero felicitar a Jonathan por esa iniciativa y obviamente a AmCham, y no más ni menos a Harrisburg University, que está haciendo una inversión importante en Panamá, y de verdad muchas gracias por este gesto, porque es muy importante tener la capacidad de ustedes en Panamá. Voy a compartir mi pantalla, me avisan si lo pueden ver. Entonces, yo quiero hablar principalmente del concepto de la confianza. Como ustedes saben, estamos viviendo de verdad en una crisis de confianza. A ver si puedo avanzar. Esto es nuestra realidad. Hemos tenido varios escándalos y aquí solamente breve algunas que sabemos que han pasado recientemente. El escándalo de Volkswagen, obviamente el escándalo de Cambridge Analytica y bueno, ni de hablar de Theranos y Elizabeth Holmes, que han logrado levantar casi $9.000 millones en de verdad, en un producto que de verdad nunca funcionó.
Y al final del día, si lo reflexionamos basado en esto, todo basa en qué es la realidad y la data, cómo lo estamos usando, cómo lo estamos manipulando. Sabemos también que hoy en día el que más está en poder de administrar la data son las empresas Big Tech, son los Facebooks, son los Googles, etcétera, que son empresas que ya tienen yo diría, un dominio tan fuerte, casi un monopolio sobre qué es lo que nosotros consumimos de información, dónde lo sacamos y en qué confiamos. Y ahora mismo estamos pasando por una situación bastante grave donde estas empresas que han logrado conseguir unas enormes cantidades de datos y diariamente están construyendo más información y consiguiendo más información de sus usuarios, que han logrado de una forma u otra no solamente usar la data a su conveniencia, pero también están causando un desafío muy importante que quizás por primera vez tenemos en la humanidad. Y eso es, ¿qué es la realidad? Y lo que estamos viviendo ahora con el tema de esta pandemia, la gente que dice que cree o no cree en la vacuna, esos de nuevo son ejemplos de un desafío que tenemos como humanidad que al final del día se basa en la data. Así que tenemos un desafío muy grande que es, podemos confiar de verdad en nuestra data. Y ahí entra de nuevo es la misma tecnología que nos puso en esta situación que nos va a rescatar, en mi opinión, de esto. Es cuando ya comenzamos a ver el uso de IoT, el uso de blockchain, el uso de sensores que me permite de verdad comenzar a rescatar la información. La nube computacional, que como mencionó René, fundamental en lograr que eso se puede avanzar y se puede usar la data como debe ser. Pero no solamente eso. Estamos ahora mismo entrando en un mundo de algoritmos, un mundo de AI, un mundo donde hasta los algoritmos, y se ha comprobado, tienen ciertas tendencias a veces no tan equilibradas y que al final del día crean un cierto nivel de discriminación y eso ya ha sido comprobado. Muchas de las empresas que se dedican, por ejemplo, a matchmaking, ¿no? Están siendo hoy en día cuestionados si de verdad esos algoritmos están haciendo lo que tiene que ser. Este señor Kai-Fu Lee es de verdad para mí una de las personas que me ayudó muchísimo a entender qué está sucediendo ahora mismo entre yo diría los dos superpoderes a nivel mundial que es China y Estados Unidos alrededor de AI, inteligencia artificial. Al final del día, todo se basa en la data, dónde lo sacamos, quién tiene más acceso a la data, quién lo está potencializando más, porque esos algoritmos, a cual voy a dar algunos ejemplos, se nutren de la data. Entonces, algo que les puedo recomendar es este libro de Kai-Fu Lee. De verdad, a mí me ayudó muchísimo en entender los desafíos que vienen y por qué la data es tan relevante en el mundo que viene. Este concepto de AI ahora mismo está tomando una evolución muy interesante. Los famosos Digital Humans. Esto es la empresa Soul Machine y esto de verdad no es una foto, es un modelo, es un Digital Human que literalmente ya está llevando a cierto nivel de detalle y de modelaje que prácticamente está simulando el hablar con un ser humano. Piensa, por ejemplo, en el sector salud, piensa en el sector de servicio, el sector de educación, cómo este tipo de experiencia va a cambiar la forma que estamos trabajando con un algoritmo. Si hoy en día en Panamá pensamos que tener un chatbot es algo avanzado, esto es el futuro. Esto también me llamó mucho la atención. Esto, no sé si lo conocen, pero esa es Lil Miquela y tiene 3 millones de seguidores en Instagram, pero no es un ser humano, es un influencer digital. Y básicamente esta persona constantemente está teniendo interacciones con ser humano y se está aprendiendo cada día más y más de ser humano. Piensa, por ejemplo, si tú tienes una empresa y tú tienes la capacidad de crear ese tipo de influencia sobre los mercados, sobre tus clientes, sobre tu entorno.
Eso ya está sucediendo y para darte una idea, Lidl tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram y es 100% digital. Y también, esto también me llamó mucho la atención, esto es Moxie de una empresa que se llama Embodied. Moxie lo que hace es lo que llaman Social Emotional Learning. Obviamente hablando en un tema de educación, me parece muy interesante que tomamos conciencia de lo que está sucediendo ahora mismo por esta pandemia, la necesidad de aprendizaje y darle más cariño y ese apoyo emocional a los niños. Entonces, esto es una solución desarrollada por la empresa Embodied. Básicamente tiene un tamaño de un bebé y tiene una cara que es una proyección de sentido. Entonces, esto piensa, por ejemplo, en Alexa, en Siri, pero versión 10X. Esto ya está disponible y ya está a la venta. Pero para darte una idea hacia dónde se está, pero al final del día todo se basa en la data. Entonces, al final de la cuenta, ¿en qué podemos confiar? Literalmente no hay forma que podamos tener un ente centralizado que va a controlar cuál es la data, qué es la data. Tenemos que llevar esto a un punto donde la data y la confianza sea descentralizada. Y eso nos lleva a la capacidad humana de tener científicos de datos, personas que de verdad pueden interpretar, que tiene un conocimiento profundo de su segmento, su industria, y que al final ese conjunto con los sensores, con blockchain, con inteligencia artificial y con la nube nos permite de verdad tener esa confianza de manera descentralizada. Eso es, Kevin, te paso la palabra de vuelta y listo para el panel cuando deseas. Gracias. Muchas gracias, Glenn. Siguiendo con las charlas, déjeme pasar la palabra a Katiana. Por favor, Katiana. Hola, gracias Kevin y buenos días a todos. Yo soy profesora de manejo de proyectos y cómo crear oficinas de manejo de proyectos en las diferentes compañías, pero mi experiencia también ha sido en compañías que se enfocan grandemente en innovación. Y cuando estamos trabajando en compañías de innovación, los retos de la data son muy grandes, ¿no? Porque muchas veces la data que necesitamos no existe, porque estamos creando un producto que es completamente nuevo y en muchas ocasiones ni siquiera tenemos la data disponible. Y en mi experiencia, desde el punto de vista de manejo de proyectos que se enfocan en data, la clave es dos. Es uno, cómo establecer los objetivos muy claramente de modo que puedas identificar la data que realmente necesitas y el mantenimiento, cómo pensar en el más allá. Y voy a expandir un poco en eso y esto va mano a mano con lo que René mencionó, que los retos son información y la gente, y esto va mano a mano con eso, porque cuando estás creando un proyecto que está basado en data, es muy importante que sepas desde el primer día qué realmente quieres lograr, cuál es ese objetivo que el proyecto quiere alcanzar y cuál es el valor que tú quieres que ese proyecto le añada a tu negocio, a tu industria. Y como directora de proyectos, eso es lo que yo le enseño a todo mi personal que trabaja en diferentes proyectos. Desde el día 1, establece tu objetivo y todos los objetivos que tengas y todas las hipótesis que tú me hagas para apoyar ese objetivo tienen que estar validados por data. Y es un cambio cultural muy grande en muchas ocasiones. Es muy fácil decir, yo voy a crear el avión más rápido del mundo, o yo trabajé en aeroespacial, por eso mis ejemplos son de esto, o voy a crear un avión que es completamente eléctrico. ¿Qué data tú tienes para sustentar ese objetivo? ¿Y cuál es el beneficio de ese objetivo utilizando la data que está disponible? Porque es muy fácil encontrar data que te puede ayudar a crear una historia que es creíble, pero es una historia real, ese es el reto. Y solo sabes eso si tienes un objetivo bien claro y entonces buscas la data que te ayuda a justificar eso. Y lo otro es el mantenimiento. Muchas veces hacemos
cuando estamos trabajando en proyectos, pensamos en qué data necesitamos hoy para crear la solución hoy. Pero es muy fácil cometer el error cuando estás haciendo un proyecto de no pensar más allá. ¿Quién va a mantener la data del producto que creaste cuando el producto se está utilizando? ¿Verdad? Si estás creando un nuevo producto para manejar las finanzas del negocio, para determinar cómo el personal se mueve dentro de la compañía, ¿qué fuentes de data estás utilizando hoy que estás creando el producto? Pero ¿quién va a mantenerla después? ¿Cómo se impacta la data cuando haces cambios en otros sistemas en la compañía? ¿Quién va a hacer las pruebas de regresión en el futuro? Y es muy importante que todo eso se piense desde el primer día cuando estás creando un nuevo proyecto que está basado en data. Y como directora de proyecto, ese siempre es mi enfoque. Y a todos mis empleados, ahora mismo yo trabajo en un grupo que tiene 16,000 empleados. Y tenemos trainings para todo el mundo enfocándonos en eso. Crea proyectos que tienen en mente el hoy y el mañana. ¿Cómo vas a mantener esta data para asegurarte que la data continúe siendo confiable, continúe siendo correcta? Porque si estás creando dashboards con data que estás generando, tienes que asegurarte que lo que estás presentando es correcto. Y esto va mano a mano con lo que René dijo de tener buena información, limpiar la data, ¿verdad? Eso es lo que la gente sabe que hay que hacer, pero se les olvida que va después. En muchos casos, tienen que pensar siempre en lo próximo y esto viene con la gente, entrenar personas y tener gente que no solo sepa manejar la data hoy, sino interpretarla y asegurarse que la data continúe siendo correcta. Y pues ese es mi enfoque, ¿verdad? Yo no soy una data analyst, ese no es mi expertise, sino cómo ayudarle a las empresas a crear proyectos que utilizan data de la mejor manera y piensan en el hoy y en el futuro para asegurarse que los productos continúen siendo válidos y añadiendo el valor que tienen que proveer. Y te paso a ti, Kevin. Muchas gracias, Katiana. Sí, hablaste de su área es manejo de proyectos, pero cada vez en las empresas necesitamos una persona que manejar esas ideas para transformar la idea desde algo en realidad. Así que es muy importante ese miembro del equipo. Entonces, con eso, yo paso la palabra a André y antes de empezar las preguntas. Vale, muchísimas gracias, Kevin. Y gracias a todos los panelistas y a AmCham. Creo que mucho de lo que quería decir ha sido mencionado y entonces voy a recalcar, creo que partiendo es importante general cuando se habla de data science y otras tecnologías o tecnologías de la información en general. Hay mucho buzz. Se habla mucho hoy día, por ejemplo, de inteligencia artificial, blockchain, y este como buzz o hype ha existido ya por muchos años. Y estoy muy de acuerdo, es algo que quería recalcar, que como René ha dicho, esto es un tema viejo, ¿sí? Incluso creo que a mediados de los 90, en un commencement speech, un estadístico propuso que podríamos cambiar el nombre del departamento de estadística a departamento de data science. O sea, ya esto existe hace un buen rato. Creo que el mantenerlo en el misticismo ha sido por nuestra incapacidad de poder explicar, de ponerlo más concreto, y también porque tenemos cierta carencia en talento, ¿cierto? En personas que ya están formadas y que nos ayudan a normalizar todo esto. Entonces, creo que eso es un punto importante. Estoy de acuerdo ahí también en la relevancia pues, siguiendo un poco lo que ya ha sido conversado sobre, por un lado, los recursos humanos, ¿cierto? Cómo abordamos el desafío de la data, porque de partida necesitamos recursos humanos. Y yo diría que hoy en día en particular, como también recalcó René,
en sí la tecnología está a escala, ¿cierto? O sea, podemos partir pequeño y luego en la medida en que hay más recursos se puede hacer estos monstruos gigantes. Y también dentro de este misticismo está la idea de que hay que tener que reconocer que los proyectos de data o la inclusión de la data es tailor-made. No hay ninguna definición a priori de cómo uno debería abordarlo, ¿cierto? La data siempre va a ser un medio para un fin. Para muy pocos es un fin en sí mismo, ¿cierto? Lo que se llaman analytical competitors, que son empresas que el core de lo que ellos ofrecen es el análisis de datos, ¿cierto? Pero la mayoría de las empresas lo usa para un medio para un fin. Y ahí quiero recalcar también en algo que ya se ha conversado mucho, que es entender el negocio. Esta idea, estoy muy de acuerdo con la idea de que tiene que estar el experto en el área junto con el data scientist. En mi caso, cuando yo hablo con mis alumnos, yo les digo, eso es esencial para un data scientist. Por ahí hay un Venn diagram que ve las intersecciones de stats y math, por un lado, ¿cierto? La habilidad computacional, por otro, y el otro campo sería simplemente un field, porque siento que desarrollar metodólogos siempre es útil, siempre ayuda a un equipo, pero un data scientist en sí mismo tiene que tener la forma de articular sus metodologías y sus técnicas, su forma de desarrollar operaciones, entendiendo en qué ambiente se desenvuelve. Y sin ir más allá, uno de los procesos más conocidos, el CRISP en data mining, que es otra forma de llamar a casi lo mismo de lo que estamos hablando, es partir por entender el negocio. Y eso yo lo recalco mucho. Primero, sacarse el gorro de data scientist y inmiscuirse, meterse en el negocio, pensar como el gerente de ventas, pensar como el gerente de operaciones, cuáles son sus problemas, qué está pasando, y desde ahí, luego de verse muy involucrado en lo que está pasando, ahí empezar a pensar como data scientist. Creo que eso sí es esencial. Por otro lado, veo que también siento que el desafío hoy para Latinoamérica está muy enfocado también en esto de generar nuevos talentos, ¿cierto? Porque no hay muchas barreras en las tecnologías de la información. Míranos a nosotros ahora interactuando aquí, ¿cierto? En términos del trabajo, de lo que se puede hacer, las colaboraciones que se pueden generar, gracias a la tecnología que tenemos hoy, se facilitan. Al final se vuelve más bien cómo lo abordamos. Y para eso hay que desarrollar cierta habilidad. Bueno, no quiero extenderme mucho. Simplemente cerrando como la vieja analogía de la empresa, que es como un carro, un vehículo, ¿cierto? En donde el conductor usa el retrovisor para tratar de entender por dónde está yéndose y tratar de manejar hacia adelante. No sé si la audiencia lo ha escuchado. Y bueno, eso es en esencia mucho de lo que hace el análisis estadístico de data, ¿cierto? Vemos eventos pasados para tratar de entender el futuro. Pero la incorporación de data, y si es que es pertinente, ¿cierto?, a aquellos aspectos que tenemos que estar pendientes de nuestro ambiente, nos da distintas formas de ver, ¿cierto? Nos da una ventana lateral, otro espejo retrovisor, y en los casos en que se utiliza bien, nos da una buena estimación de lo que puede venir al futuro. Y creo que eso es esencial para considerar el valor que puede generar. Y eso, y de nuevo agradezco mucho a los panelistas, y muy feliz de proceder a las preguntas. Muchas gracias, André. Entonces, hemos oído de varios temas, pero unas cosas que he oído en común, hemos hablado no solamente de los datos, pero el talento. Y hemos hablado también más o menos de manera global. Me gustaría hacer una pregunta sobre enfocado en Panamá y sus perspectivas. Una cosa es que, aunque yo creo que sé la respuesta, pero no importa, yo quiero su perspectiva. ¿Cree que está explotando
adecuadamente los datos en su empresa y cuáles son las cosas en su caso en Panamá o qué piensas en el visión de Panamá. Y perdón, René, ¿qué piensas de esta perspectiva? A ver, yo creo, hablando un poquito ya de Panamá y el reto que tiene Panamá y en línea con lo que estamos hablando, que mucho del reto es conocimiento, digo, no es un secreto para nadie que nos hace falta talento en nuestro país. Yo creo que esto es un expertise que no está saliendo de las universidades locales y más bien hay que crearlo, ya sean empresas que necesitan, que tienen proyectos analytics o empresas proveedoras como nosotros que damos servicios profesionales de analytics. Entonces, yo creo, y by the way, analytics es un ejemplo, yo creo que en general Panamá tiene un gap de talento importante. Hace poco tuvimos una sesión con unos ministros, un grupo de CEOs de empresas que son miembros de AmCham y fue una de las conversaciones importantes, donde Panamá sí tiene un gap importante en talento. Si tú ves a países vecinos como Costa Rica y Colombia, no están perfectos, pero sí nos llevan al punto que empresas regionales como nosotros no contratamos en Panamá, contratamos esos talentos en Colombia o en Costa Rica. Entonces, aplaudo la iniciativa de Harrisburg de venir a Panamá y ayudarnos a mejorar ese gap de talento que tenemos en el país. Bueno, lo tenemos por ahí. Gracias. Habiendo dicho eso, no quiero dejarlo con una nota tan negativa sobre Panamá. Hay empresas que han brillado. O sea, hay empresas que, no quiero mencionar nombres, pero hay empresas en el área de transporte, de logística y de la banca que hacen cosas muy bien en analíticas. Pero estoy seguro que esas mismas empresas les gustaría poder encontrar mayor talento en el patio, definitivamente. Muchas gracias, René. Y me olvidé decir que, por favor, la audiencia que está presente está invitado de compartir si tienes algunas preguntas también. Pues yo voy a seguir con esto y si hay otras preguntas, yo voy a compartir con las panelistas también. Entonces, Glenn, ¿cuál es tu perspectiva con esto sobre los retos que mirando a Panamá específicamente? Bueno, tú sabes, Kevin, que ese tema de educación y de talento ha sido un talón de Aquiles para Panamá ya por muchos años y todo el mundo acá sabe que esto es un tema que ya no se puede atender de la forma tradicional. Aquí tenemos que de verdad pensar en un enfoque de abundancia, un enfoque donde el desarrollo, vamos a llamarlo así, de ese talento humano ya no puede seguir el mismo camino, porque no va a tomar 10 años para tener la capacidad que necesitamos hoy. Imagínate en 10 años cuánto es la capacidad que necesitamos de científicos de datos en su momento. Así que pensar que el camino que nos llevó al éxito de hoy nos va a llevar al éxito en 10 años sería de verdad lamentable pensar de esa forma. Así que yo pienso mucho en que incluso ustedes ya vieron esta pandemia está acelerando una disrupción en el sentido de educación, donde literalmente estamos recortando, estamos usando métodos totalmente diferentes para la enseñanza básica, vamos a llamarla así STEM como un ejemplo, donde ya hay mucha experimentación en cómo acelerar la creación de capacidad. Así que totalmente de acuerdo con los puntos de René y eso ha sido un tema que hemos hablado, yo sé, de más de 2 décadas en temas de educación y la falta de, mejor dicho, y más que nada en la parte científica, ¿no? La parte, digamos, donde típicamente, y ahora viene el otro elemento, por eso es que mi enfoque, mi presentación se orientó mucho a la parte de la inteligencia artificial, algoritmos, etcétera, porque ahora viene la parte emocional, la parte emotiva, de capacidades que hoy día tampoco no lo tenemos. Imagínense, entonces estamos en una situación donde necesitamos gente que va a poder interpretar y mejorar esos algoritmos que se van a nutrir de la data. Así que aquí hay una necesidad abismal y si el gobierno no pone eso de verdad como una prioridad y de agresivamente comenzar a traer esos talentos a Panamá, vamos a estar perdiendo competitividad en un mundo que ya sabemos que va por un ritmo totalmente diferente a lo que es nuestra realidad.
Muchas gracias, Glenn. Y has hablado de un tema que me parece interesante, pero quiero dar la oportunidad a Katiana o André, los dos, si tiene perspectivas también de esto. Katiana, por favor. Estoy 100% de acuerdo con Glenn y con René, que el problema envuelve muchos aspectos, ¿no? Está el problema de la educación, que en muchos casos la educación no ha ido a la par con la evolución de las necesidades de data. Y también está la exportación de talento. Y el problema de Panamá es bien similar al problema de Puerto Rico, que de donde yo soy. Mucha gente como yo estudiamos en Puerto Rico y decidimos irnos del país a utilizar nuestros talentos en apoyo a otras compañías fuera de nuestra nación, que en ese caso nuestros países, Panamá, Puerto Rico y todos estos países de Latinoamérica, tienen que hacer un esfuerzo muy grande para atraer este talento de vuelta, ¿no? Gente que tal vez estudió y se educó en los Estados Unidos y trabajó en Silicon Valley y tiene la experiencia, cómo atraer ese talento de vuelta a nuestros países en Panamá y crear mentores de ese talento que se ha generado y se ha educado en Google y en estas compañías grandes que son expertos en data. Y yo he visto como yo estuve muchos años en Silicon Valley y muchos de mis amigos puertorriqueños se hicieron data experts en la isla, en Silicon Valley. ¿Y qué decidieron? Volvieron a la isla, muchos de ellos durante el tiempo de COVID, porque hubo una campaña bastante grande de vuelve a tu isla, puedes trabajar desde tu casa, trabaja desde la isla hermosa. Y eso ha ayudado muchísimo a la isla y esta gente se empieza a convertir en mentores de la nueva generación para ayudarles a crear esas destrezas que necesitan para apoyar a la empresa local, a los pequeños negocios. Y es una tendencia que estoy viendo que está pasando muchísimo en Puerto Rico y es algo que Panamá puede emular y me imagino que están haciéndolo, ¿no? Es empezar a traer de vuelta ese talento hispano que puede trabajar en español en todo lo que aprendieron en otras empresas allá. Y como mencionó Glenn, requiere mucho apoyo del gobierno, no que sea una iniciativa que va más allá de Harrisburg University trayendo educación. Tiene también que haber otras iniciativas que atraigan al talento de vuelta a Panamá, que envuelve oportunidades de empleo, condiciones de vida que son apropiadas y aptas a lo que uno está acostumbrado y crear esas avenidas para que la gente que viene con la experiencia pueda compartir su conocimiento con la nueva generación, ¿no? Que incluye varios aspectos y facetas para que sea un proyecto completo, que de verdad produzca resultados y empiece a traer el talento que se necesita. Gracias, Katiana. Ese aspecto de atraer es importante y yo creo que sí, la pandemia para mí parece que ha presentado oportunidades de movilidad que quizás no era tan obvio antes. Y yo creo que yo entendí algo en las noticias de Panamá que están haciendo unas visas especiales para los knowledge workers para venir a Panamá. Para mí me parece ingenio para atraer ese talento, esos trabajadores para hacer eso. Entonces, gracias, Katiana. André. Sí, gracias. Sí, perfecto. Bueno, rescatando, para continuar con lo que decía Katiana, creo que eso era otra cosa que quería mencionar también, que es, claro, la migración de profesionales. En mi caso, viniendo de Chile, claro, siento que con Katiana somos ejemplos, ¿cierto? Veo esa migración y lamentablemente, dada la condición del país, no veo la posibilidad de que se generen muchos incentivos, ¿cierto? Atractivos para volver a atraer a esos profesionales. Pero, y eso me lleva a lo que se había hablado antes sobre educación, lo que está diciendo Glenn, también René, del problema estructural, diría yo. ¿Sí? Esto es algo que también estaba conversando, de hecho, esta misma semana, que yo siento que hemos tenido, o sea, a veces me aterra ver un poco que la educación está casi igual que como cuando yo fui al colegio, ¿cierto? Hace 20 algo años atrás, y
hay un problema como de embudo, ¿cierto? Hay un funnel en lo que es STEM. Yo siento que la forma de enseñar, como enseñamos, hoy, bueno, en mi época no había nada de pensamiento algorítmico, ¿cierto? Nada de eso. Había matemáticas nomás. Y las matemáticas principalmente, si no le agarrabas el vuelo, ya empezaba a ser chino. Y ahí empezamos a descartar mucho talento solo por la experiencia que empiezan a tener a temprana edad. Y eso genera que muchos talentos empiezan a considerar que no es apto, no logra escalar a la velocidad que tenemos y tampoco siento que ni siquiera es necesaria la forma en que se entrega esta información, porque entender cómo funciona una función, por ejemplo, es algo como lógico que podría ser enseñado de otra forma. No necesariamente tenemos que mostrar esta representación abstracta, ¿cierto? Que los jóvenes les aterra. Y eso genera, yo siento, muchos problemas estructurales en cómo carecemos luego de talento. Y siento que ahí hay algo que hay que cambiar y hay que ponerle mucho enfoque. Veo hoy día, hay cosas maravillosas como empresas que tienen pseudocode, programming para niños, ¿cierto? En donde por bloques, ellos como drag and drop, pueden empezar a explorar programación, que es fundamental, yo diría, como hoy día como ciudadano, empezar a entender cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona Facebook cuando me recomienda la publicidad, porque esto va a ser ya un tema de ciudadanía en el futuro, o en el presente, completamente en el presente. Lamentablemente esas tecnologías, obviamente, de nuevo, está en un embudo de que no todos tienen acceso a ese tipo de educación, ¿cierto? Y ahí tenemos un gran desafío, diría yo. Y esto me recuerda un poco a algo que no comenté antes, pero que me recuerda a lo que dijo Glenn y René, es particularmente lo que decía Glenn, la parte ética, que es algo que tratamos de recalcar mucho en Harrisburg University, es cuando, como data scientist, o como cualquier individuo que esté involucrado en tecnologías de la información, tenemos que estar con las antenas, ¿cierto?, paradas para pensar cómo nuestra implementación puede tener consecuencias que no habíamos pensado anteriormente, cómo esto puede generar daño, ¿no? Aspectos de como problemas de discriminación, ¿cierto? Son temas que están a la orden del día y bueno, y ahí hay que también tenemos otro problema de educación, ¿cierto? Pero sí, eso creo que también es otro desafío que está latente. Kevin, si me permite agregar algo. Claro. Un ejemplo que yo quiero compartir con ustedes, algo interesantísimo que está sucediendo ahora mismo en el entorno de educación, es la combinación de Hollywood con la universidad. El caso en particular es Dreamscape Learning, una alianza entre Dreamscape, que son al final los que crearon películas como Man in Black, entre otras. Están creando ahora mismo un entorno de educación usando realidad aumentada, realidad virtual, y lo están haciendo conjuntamente con, en este caso, Arizona State University. Están haciendo algunos pilotos muy interesantes y los resultados iniciales que ya están viendo en temas de aprendizaje y el entendimiento de los estudiantes es 10 veces lo que veamos en una escuela, en la forma tradicional de un maestro con estudiante en un salón. Y eso para mí me da mucho optimismo que la tecnología al final del día nos puede ayudar a cerrar ese gap, porque de nuevo, como yo insisto a decir, no podemos pensar que hay formas de tener, aquí vamos a necesitar 1000 maestros o maestras de data scientists para poder educar a tanta gente, y eso es imposible de pensar que lo vamos a poder conseguir. Así que sí tengo optimismo cuando yo veo estos ejemplos de colaboración, no tradicional, porque ¿quién puede imaginar que un estudio de hacer película y ahora está haciendo alianzas con lo que son universidades de punta para poder atender justamente ese hueco y necesidad que tenemos?
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Glenn, que la colaboración no tradicional es importante para ese cambio. Yo creo que la educación está cambiando y la definición de educación está cambiando y es necesario para, yo creo que como tú dices, cerrar esa brecha y las posibilidades de apoyar mejor las empresas y la sociedad. Como siempre, el tiempo nos está escapando rápidamente con todos esos temas muy interesantes que nos ha compartido. Pero me gustaría tocar, pedir sus pensamientos para cerrar este momento sobre si hay un gerente o un encargado de una compañía que está listo para empezar ese camino. Entonces, si puede dar un pedazo de consejo para empezar en un camino correcto, ¿qué recomendaría a esa persona que está empezando? Ha seguido todos los retos, pero para comenzar bien, ¿qué puede recomendar? Yo voy a dejar la palabra a quien quiere empezar. Si quieres comienzo yo, Kevin. Y a ver, muy interesante el panel porque yo traía unas ideas, he escuchado otras cosas de Katiana y de Glenn. Y yo diría que es un balance entre tener una visión ambiciosa, si se quiere decir, inspirado en todo lo que hoy día la tecnología está logrando, y Glenn nos habló mucho de eso, porque es apasionante todo lo que está ocurriendo en Artificial Intelligence y Machine Learning. Entonces yo creo que es sí tener esa visión y comenzar a soñar de todo lo que podemos lograr, pero al mismo tiempo tener los pies en la tierra y saber que para poder allá hay algunas cosas básicas que hay que tener. Y ahí quiero repetir lo que dije yo al principio, que es hacer tu tarea de tener bien tu información y tener el talento correcto, trabajando en equipo correcto para ir cubriendo ir dando esos pasos para poder llegar eventualmente a esa apasionante visión de todo lo que está pasando en Analytics en el mundo. Muy bien, gracias René. Glenn, ¿qué piensas tú? Bueno, es una pregunta interesante, no fácil de responder, pero yo diría que como gerente, yo diría mis tips principales es mantener la curiosidad, no perder, digamos, la esperanza que esto se va a poder resolver. Yo entiendo que a veces, si uno ve el desorden que tú tienes con tus sistemas, con la data, hoy, que ni siquiera sabes qué factura pagar o qué proveedor te entregó, digamos, cosas muy básicas que te quitan ese tiempo de atender lo que de verdad debe ser relevante. Esa dualidad es bien difícil de manejar. Y lo vas a tener que hacer. No hay forma que tú puedes, de verdad, como dice René, olvidarte de la situación de hoy y solamente pensar en el futuro. Tiene que hacer ambas cosas y ese es el desafío que tienen casi todas las personas que están en esa posición. Y por ende que tú tienes que buscar formas de apoyarte y de apalancarte en otras y colaborar de verdad. Yo creo muchísimo en que esto no es un one-man show, esto no es un trabajo de un individuo. Tú tienes que saber poder colaborar. Y para colaborar necesitamos confianza. Y para generar confianza, tú tienes que de verdad a veces exponerte con tus retos que tú tienes. Y eso para nosotros todavía ha sido muy difícil porque aquí no celebramos los fracasos. Aquí cuando tú tienes una debilidad, eso es malo. Y entonces, ¿cómo tú puedes generar confianza y trabajar y colaborar cuando no quieres exponer o externalizar tus desafíos de verdad que tienes? Y a mí me ha pasado muchas veces, y René no me deja mentir, ¿cuántas veces no hablamos con un cliente y te dicen en las primeras 5 conversaciones que todo está bien, todo está funcionando? Y cuando comienzas a preguntar y preguntar y preguntar y genera la confianza, salen todos los desafíos. Y eso es de verdad una lástima porque estamos perdiendo tiempo muy valioso. Así que para mí ese es el mantener la curiosidad, obviamente tener ese balance entre el hoy y mañana y más que nada pensar en colaborar. Gracias, Glenn. Esta palabra de confianza es increíble y estoy de acuerdo. Que sin esa confianza y colaboración es difícil avanzar.
Gracias por sus palabras. Katiana, disculpa. No. Te doy la palabra. Estoy completamente de acuerdo con Glenn que confianza es esencial y transparencia. Y yo creo que es el rol de cualquier gerente que busca crear un grupo o un equipo que se enfoca en data, tiene que enfocarse en transparencia, asegurarse que todo su equipo entienda la importancia de usar data para justificar cualquier idea que tienen y cualquier proyecto que se va a perseguir, y asegurarse que todo el mundo sepa cómo se obtuvo la data, cómo se manejó esa data. Y eso es un cambio cultural muy grande. Así que yo creo que la responsabilidad de un gerente es ayudar ese cambio cultural, asegurándote que todos los empleados aprendan a que la data tiene que estar presente y las fuentes de datos tienen que ser bien claras. Y para eso hay que crear una estructura. Hay que ayudarle al equipo como gerente a crear una estructura de cómo se identifica la data, cómo la presentas, cómo la mantienes, ¿no? Y que todo el mundo sepa cómo se trabaja con data en el equipo y que la data es requerida para justificar todo lo que se haga con objetivos muy claros. Y para mí es lo que le enseñamos a nuestros gerentes. Tiene que haber una estructura, de modo que remuevan los obstáculos de dónde empiezo. Ayúdales como gerente, dale la estructura y así las personas se pueden enfocar en seguir los pasos en vez de pensar dónde empiezo. Y ese para mí es el trabajo, uno de los trabajos principales de un gerente que quiere enfocar su grupo en data y en ser exitoso. Gracias, Katiana. Y esa es mi experiencia también con la estructura. Eso sí me ayuda a enfrentar varios retos que no esperaba. Así que gracias por compartir eso. Entonces, en los últimos 60 segundos, André, ¿qué recomendación tienes tú? Sí, bien. Bueno, yo quería rescatar lo que se dijo respecto a la curiosidad, ¿cierto? A instruirse. Creo que eso es esencial. Hay que entender un poco del proceso, pero más que nada todo como los moving parts, ¿cierto? Reconocer la diferencia entre un data engineer, un data analyst, un data scientist, inteligencia artificial, machine learning. ¿Cuáles son estas partes? ¿Qué necesito yo? Y fundamentalmente volver a lo esencial, que es el objetivo o para qué estoy haciendo esto. ¿Cómo lo voy a incluir en mi organización? O sea, tener una perspectiva estratégica desde altura. Muchas gracias, André. Y sí, hay varias partes y a veces la clave es saber cómo podemos combinar esas partes. Entonces, para cerrar, antes de dar la palabra a Jonathan, quiero cerrar, antes de todo, dar las gracias a René, Glenn, Katiana, André. Gracias por compartir sus conocimientos, su información. Para mí, yo he aprendido mucho de ustedes y aprecio su voluntad de compartir sus experiencias. Y para concluir, me gustaría dejar esa palabra de sí, hay que entender cuáles son los retos, pero ese es un reto que podemos alcanzar. Y la promesa sí existe solamente eso. Y para seguir alcanzando ese reto, hay otras oportunidades de seguir entendiendo ese dominio. Otro aquí que estoy compartiendo es un Data Analytics Summit que Harrisburg está patrocinando en junio. Y gracias a nuestro equipo, hay un descuento muy interesante cuando está registrando solamente para nuestros colegas de Latinoamérica, porque estamos muy interesados en compartir con la región. Y otra sorpresa, no sorpresa ahora, que vamos a tener un panel hablando de datos también con dos personas que quizás conocen, Monique de Samaló, Eleta y Enrique Aguirre, que van a ser parte de otro panel allá hablando del tema de datos. André, antes de cerrar, ¿tienes una pregunta? No, solo agregar que ese special discount es gratis. Es free, sí, pero es una sorpresa. Sí, tienes razón.
es especial porque cuando use este descuento, es gratis para ustedes. ¿Okay? ¿Y hay otra pregunta, parece? Sí. Oh, ok. No, bien, entonces, gracias a todos. Jonathan, yo paso la palabra y gracias a todos que son presentes para el panel. Muchas gracias, Kevin, y en pocos segundos, sin duda alguna, todos hemos aprendido mucho el día de hoy. Nuevamente, gracias a la Universidad de Harrisburg, gracias a los panelistas, a René, a Glenn, Katiana y a Andre, y por supuesto a Kevin, de parte de AmCham, de parte del Comité de Educación. Quiero también recordarles que este webinar se grabó, al igual que todos los webinars de AmCham se graban, y próximamente estará disponible en el canal de YouTube y las redes de AmCham para que puedan volver a revisarlo o puedan incluso compartirlo con algunas personas que sabemos que se inscribieron y por temas de tiempo no pudieron escucharlo. Así que eso es una gran ventaja de la virtualidad y este formato, y que Katiana y Andre y Kevin están en otro país también, y podemos contar con sus aportes y su experiencia. Así que nuevamente muchas gracias a todos por su participación y que pasen un feliz día. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. Chao, chao.